Buenos días, quiero darle la bienvenida al programa de hoy para el Firewall Services, Module Arquitectura y Modo de Operación. Nos complace mucho que estén con nosotros. Unos pequeños detalles antes de empezar. Cuando entren a este WebEx, lo podéis hacer a través de una audio broadcast o por teléfono, el cual es automáticamente mudo. Dado la larga audiencia, ustedes estarán en mudo en silencio por todo el evento. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntense libres de entrarla en el panel de preguntas y respuestas marcadas con las letras Q y A. Las Q y A, están en la parte de abajo hacia la derecha de la consola o pantalla. Por favor, la parte del chat del WebEx es para decirle a nuestros técnicos si tienen algún problema técnico en este evento. Recuerde que cualquier pregunta relacionada con el WebEx de Cisco, usen la ventanilla del QA, preguntas y respuestas. Esta sección es grabada y ustedes recibirán un correo electrónico con un link que los llevará a la grabación de este programa. Nos gustaría saber su opinión acerca del webcast del día de hoy. Un corto cuestionario aparecerá en sus monitores cuando ustedes cierren el evento. En este momento me gustaría pasar el micrófono a Mónica Lluís. Mónica, por favor. Hola y bienvenido al primer webcast con los expertos en tecnología de la comunidad de Cisco en español. Tendremos un webcast en vivo en español cada 3 meses en el último martes de mes. Esté pendiente. El tema de hoy, arquitectura y operación de los Firewall Services Modules. Mi nombre es Mónica Lluís, soy gerente de operaciones de las comunidades soportes globales. El experto de Cisco es Iván Martiñón. Iván cuenta con el CCIE en seguridad y es hacker ético certificado por el cónsul de EC. Iván es ingeniero experto en el grupo de soporte focalizado HTTS de Latinoamérica. Bienvenido, Iván. Hola, Mónica, gracias. Quiero delinear el formato del evento. Iván dará una presentación corta acerca de los Firewall Services Modules por los primeros 30 minutos del programa. Después estará contestando preguntas hasta el término de este evento de duración de 1 hora. Ustedes pueden preguntar desde el inicio en el panel de preguntas y respuestas Q&A. Un grupo de expertos de Cisco en el tema estará contestando algunas de las preguntas y las otras serán respondidas por Iván. Por favor, haga preguntas ahora para tener la mejor oportunidad de recibir su respuesta. Si tiene algún problema técnico con WebEx durante la presentación, use el panel de chat. Estaremos haciendo preguntas a la audiencia durante este evento, así es que por favor lo invitamos a participar activamente y a cerrar su correo y otras aplicaciones que lo lleguen a distraer. Las preguntas le ayudarán a usted a reforzar algunos de los temas presentados durante la sesión. Si desea una copia de la presentación de hoy, usted la puede bajar en la liga que se presenta ahí y también está en el chat. De ahí puede bajar la versión PDF. Demos pues comienzo con el evento de hoy. Empezamos con la primera pregunta a la audiencia. Para responder, solo seleccione la respuesta que mejor le parece. La pregunta es la siguiente. ¿En qué esquema de protección tiene posicionado el Firewall Services Module en su red? A. Edge. Último recurso de protección hacia la red pública. B. Protección a servidores internos. C. One Edge o protección a la red de WAN privadas. O D. Protección intrarredes privadas. Por favor, envíe su respuesta ahora. Esto le ayudará a Iván a enfocarse a los temas que a usted más le interesan. Le recuerdo que para hacer preguntas a los expertos puede hacerlo ahora mismo usando el panel de Q&A. Le paso pues el micrófono a Iván para que los lleve al mundo de los Firewall Services Modules. Hola, Mónica, gracias, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bienvenidos al primer webcast en español. El día de hoy estaremos hablando sobre Firewall Services Module. Y esta es la agenda que tenemos preparada para este día. La agenda es qué es un firewall. Entramos en Firewall Service Module y su arquitectura, lo que es el flujo de paquetes a través de un firewall,
los esquemas de firewall, contextos y recursos y algunas consideraciones importantes cuando se tiene Firewall Service Module en su red. Comencemos. ¿Qué es un firewall? Muchos de ustedes básicamente ya saben que es un firewall, un elemento de protección. Aquí tenemos una definición un poco más amplia. Un sistema, un firewall es un sistema o un grupo de sistemas que administran la comunicación entre más redes, una o más redes. Básicamente proteger una red con respecto a la otra, aplicando ciertas reglas de permisión o de negación. La siguiente diapositiva nos muestra lo que son las tecnologías de firewall. En este caso estamos manejando lo que son las tecnologías de filtrado de paquetes, las tecnologías de servidor proxy y lo que es el filtrado de paquetes con estado. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, básicamente el filtrado de paquetes es un firewall que muestra o que mantiene lo que son paquetes de estado básicamente de fuente y destino de IP, así como puerto. No es un firewall que tenga mayor información sobre una conexión. Un servidor proxy es un servidor que hace la conexión en pos de un cliente. El servidor proxy recibe la conexión del cliente y este a su vez la envía hacia el servidor destino. Y el firewall de filtrado de paquetes con estado, que es el firewall en el que el Firewall Service Modules y la mayoría de los firewalls de Cisco caen, es aquel que mantiene una tabla de estado de casi todos los parámetros que vienen en una conexión de TCP o incluso una UDP. En el caso de TCP tenemos lo que es la dirección origen, la dirección destino, el puerto origen, el puerto destino, el número de secuencia bandera, las opciones de TCP, todo eso lo mantengo en una tabla. Y esta me servirá para verificar si la conexión que yo estoy permitiendo es la adecuada. Vamos a entrar a lo que es el Firewall Services Module. Un segundo, por favor, se está congelando la imagen. Muy bien. ¿Qué es un Firewall Services Module? Firewall Services Module es un firewall de alto desempeño. Es un equipo que nos da la oportunidad de inspeccionar tráfico de nivel de capa 4 a nivel 7, básicamente de nivel IP hasta nivel 7, y vamos a ver más adelante que nos da la opción de utilizar otro tipo de inspección para otro cierto tipo de tráfico. Nos da unas características extendidas para nuevos mercados, como es el caso de Transparent Firewall que vamos a tocar, y soporta muchas más VLANs de lo que soportaría un firewall convencional. No es una solución de VPN, no podemos hacer conexiones remotas y no contiene lo que son firmas de IDS o de IPS como lo harían en entonces lo que es el PIX. Su desempeño es un firewall de alto desempeño, de allí que tengamos alrededor de 100.000 conexiones nuevas por segundo, 1.000.000 de conexiones concurrentes y hasta 5 gigabits en full duplex para paquetes grandes. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un Firewall Service Module y un ASA? Bueno, básicamente el Firewall Services Module no tiene puertos físicos, se da todo por lo que son VLANs. A diferencia del Firewall Services Module, el ASA procesa todos los paquetes con el procesador central. Vamos a ver más adelante qué es lo que utiliza el Firewall Services Module para procesar los paquetes. Todas las conexiones y traducciones que el Firewall Services Module las maneja de manera distinta a lo que es un ASA. ICMP y tráfico específico o el tráfico como tal necesita ser permitido explícitamente en el firewall independientemente de la conexión, a diferencia de un ASA. Y a diferencia del ASA, el Firewall Services Module tiene conexiones y traducciones limitadas por hardware. Además de que el Firewall Services Module, de nuevo se comenta, solo soporta VPN pero para administración de este mismo. Con respecto a la arquitectura, esta es la imagen de un Firewall Services Module. Si yo lo saco de mis 6500, de mis 7200, esto es lo que yo voy a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que son los LEDs indicadores, estado de verde, ámbar, en el caso de que no esté funcionando bien, el botón de apagado manual, lo que son las NPs, Network Processors, 1, 2 y 3, memoria flash, CPU,
1 GB de RAM y los puertos de consola. Esta es el resumen arquitectónico. Esta es la imagen de cómo funciona el Firewall Services Module. Como ven, tenemos lo que es el backplane de la interfaz del 6500 en el 7200. Esto hace la conexión a lo que son las FastPads o las Network Processors. Estas interfaces son las que se encargan de asegurarse que el flujo del tráfico sea un flujo alto y un flujo de alto desempeño. A su vez, estas se conectan a lo que son los Session Managers o el Session Manager, en este caso el NP3, y este se conecta al Control Point. Cada uno de estos chips va a tener una actividad en específico, como por ejemplo la NP1 o la NP2 identifican el flujo y generan algunas auditorías de seguridad. Session Manager se encarga de crear y terminar sesiones, en este caso de TCP, y de algunos otros parámetros como el match o la coincidencia con las listas de acceso. Y el Control Point se encarga de lo que es las actividades más importantes de inspección o más profundas de inspección, como son los syslogs, los fix-ups. Desde el punto de vista lógico, nuestro Firewall Services Module se conecta de esta forma a un 6500 o un 7600. 7200-600. Lo que hace es tener un arreglo, un agregado de 6 canales o de 6 gigabit ports que hacen lo que sería un Ether channel. Estos generan 6 gigabytes de throughput y están divididos de la siguiente forma: del 1 al 3 son los puertos que se conectan a la NP1 y del 4 al 6 son los que se conectan a la NP2. Esto nos permite tener el alto desempeño del que se jacta el Firewall Services Module. Dentro del punto de vista de los chips del Firewall Services Module, vamos a ver lo que es el Control Point o el Central Processor Unit. Este es utilizado para hacer inspecciones de alto nivel de tráfico entrante, como lo serían tráfico que requiere inspección avanzada, como es FTP, como lo es VOS, como es DNS y algunos otros protocolos que requieren algunos canales mayores. Todo el tráfico, además, que es generado por el Services Module y que es enviado al Services Module o del Services Module, como lo que es tráfico de administración, por ejemplo, syslogs, lo que son autenticaciones a ese equipo como vía TACACS o Radius, filtrado de URLs y todo el tráfico de administración es también aquí al que llega. Este es uno de los chips más importantes, sin embargo no es el más importante, es aquel que nos permite generar una inspección más avanzada. Para lo que son las tarjetas NP1, NP2 y NP3, este es el funcionamiento que nosotros tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, una sesión de TCP. ¿Qué es lo que sucede cuando una sesión de TCP llega a lo que es la NP1 o NP2 en su caso? Lo que sucede es que llega la bandera de sincronía a esta. Como es una conexión nueva, la envía a la NP3 para registro de una nueva conexión. Si ya existe una conexión, continúo la conexión por lo que es la NP1 o NP2, honrando lo que es el FastPath, y en el caso de que no lo haya, creo esa sesión, verifico las auditorías de seguridad y continúo. Ahora, cada conexión nueva tiene un identificador único y además cada conexión tiene que enviar un anuncio a la NP3 para generar este estado de que se creó una. A su vez, cuando se termina la conexión, como vemos en la parte final, se genera otra notificación para que esta sesión sea limpiada y a su vez los recursos sean limpiados también. Dentro de lo que es la NP3, lo que es el administrador de sesión, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que hace? Bueno, crea y destruye sesiones. Cuando yo como NP2 o NP1 le mando una notificación a una sesión nueva, le asigno un identificador único. Con esto creo mi sesión. Mantengo sesiones embriónicas y conexiones terminadas. ¿Esto por qué? Porque está protegiendo al servidor. Es el concepto de TCP Intercept. Además, implementa algunos fix-ups o algunas inspecciones a nivel de capa 4, a nivel de protocolo. Y a su vez identifica qué tipo de tráfico va a ser enviado al Control Processor para generar inspecciones de capa 7. Además de las actividades ya indicadas, realiza las siguientes búsquedas: búsqueda de rutas inversas, búsqueda de rutas, búsqueda de NAT, Destination NAT, traducciones, objetos de host, tablas de fix-ups, etcétera, etcétera.
Ya que vimos cuáles son la arquitectura y qué hace cada uno de estos chips, considero importante que sepamos cuál es el flujo de operación de un firewall services, de un firewall como tal, de un firewall a nivel desde el punto de vista de Cisco. Este es el diagrama de flujo básico que identifica cómo fluyen los paquetes y a qué están sujetos dentro de la inspección del firewall como tal. Vamos a ver algunos, de hecho vamos a ver los más importantes. Por ejemplo, yo ya al recibir el paquete, yo sé que lo recibe la interfase, incrementa los computadores y registra tal información. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa conexión es nueva? Lo que sucede es que el firewall verifica si ya existe una conexión nueva o no. Si ya existe, yo no tengo que pasar por todos los argumentos de seguridad como lo serían las listas de acceso o las traducciones. Inmediatamente lo mando a la inspección de capa 7. En el caso de que no exista, necesito verificar si mi lista de acceso lo permite. Si así es, lo dejo pasar y continúo con el siguiente bucle, por así decirlo. En el caso de que no, lo tiro y logueo la siguiente información, como podemos ver aquí. Una vez que ya pasó dicho paquete, ya sea que sea nuevo o que sea, en el caso de que sea nuevo principalmente, cuando sea nuevo lo que voy a hacer es verificar si mi lista de acceso me está permitiendo ese paquete. En el caso de que sí, por supuesto voy al siguiente nivel. En el caso de que no, lo que voy a hacer es tirar el paquete. ¿Cómo hay hit counts o concordancia en las listas de acceso? Con el primer paquete, si el primer paquete que llega a mi lista de acceso está permitido en esa lista de acceso, o si no lo está, voy a generar ese contador, voy a incrementar ese contador en la lista de acceso, solo el primer paquete. Los paquetes subsiguientes ya no generarán ese contador. Y por supuesto, si el paquete está negado, voy a tener un log de terminación. Una vez que permite mi lista de acceso, lo que voy a hacer es verificar si hay una regla de traducción. Las reglas de traducciones son de las cosas más importantes que el firewall hace en sí para proteger el tráfico. Y lo que voy a verificar son, por supuesto, las traducciones existentes. ¿Tengo traducción? Sí. Si lo tengo, lo dejo pasar. No tengo traducción, entonces verifico si tengo una regla de traducción. Si no tengo una regla de traducción, lo dejo pasar solo si tengo el comando de no NAT control habilitado. Es importante considerar que las reglas el orden de traducción, el orden de las reglas de traducción tiene un orden específico que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo primero que procesa o lo primero que busca el Firewall Services Module cuando tengo una regla de traducción? Lo primero que voy a verificar es, ¿tengo una regla de traducción de excepción? ¿Sí o no? ¿Tengo traducciones existentes? ¿Tengo NAT estático con o sin listas de acceso? Tengo NAT dinámico, lo que sería NAT con un identificador y una lista de acceso, o con lo que sería la máscara y la dirección IP. Este orden de operación es en general para todos los firewalls. En el caso del Firewall Services Module, este es más importante porque el NAT estático no va a buscarlo de la forma que coincida mejor, sino la primera concordancia, a diferencia de otros equipos como LASA. ¿Qué pasa una vez que ya tengo mis reglas de traducción en lugar y ya puedo pasar? Lo que va a suceder es que voy a enviar ese paquete a las inspecciones avanzadas de seguridad. Como saben, hay protocolos que requieren dos canales, por ejemplo FTP, un canal de datos y un canal de control. Cuando genero mi canal de control, el Firewall Services Module toma ese paquete y lo inspecciona tanto qué puertos voy a necesitar abrir posteriormente y qué comandos estoy enviando. Comandos que necesito verificar si pertenecen a la normalización dentro de los paquetes o dentro de ese protocolo. Así lo voy a hacer con todos los protocolos avanzados como lo es VOS. En el caso de DNS voy a verificar el tamaño de los requests. Voy a permitir solo pasar uno o dos dependiendo de cómo lo esté configurando. Y por supuesto cada uno de estos inspecciones, cada una de estas inspecciones va a generar un log dependiendo del tipo de inspección que haya coincidido y que haya tirado. A su vez, voy a buscar la interfase de salida. ¿Por dónde voy yo a buscar ese destino al que voy a ir? Es importante mencionar aquí que la búsqueda de la interfase de salida se hace primero por las reglas de NAT. No se hace por ruta. Las reglas de NAT determinan qué interfase de salida voy a tener. Esto es importante mencionar porque cuando se hacen traducciones estáticas,
tiende a hacerse traducción dependiendo de lo que se necesita, pero muchas veces esas traducciones generan un conflicto con las rutas que yo ya tengo definidas y provoca que el tráfico se vaya a lo que llamaríamos como un cuello de botella o un black holing, un hoyo negro. Se pierde completamente el firewall. Sabe que su ruta de salida por la traducción es por una interfase, pero la ruta realmente apunta por otra interfase. Es importante saber eso. Importante de saber que el NAT determina la interfase de salida antes que la búsqueda de rutas. Una vez que la búsqueda de rutas y el NAT, la determinación de la interfase de salida concuerdan, voy a enviar mi paquete a la siguiente búsqueda, que sería la búsqueda de capa 2. Si yo no tengo una ruta para esa interfase de salida que me determinó mi regla de NAT, entonces voy a tirar el paquete con el siguiente log, no route to. Posteriormente voy a realizar la búsqueda de capa 2. Es necesario identificar que cada host tiene una dirección de capa 2. Voy a hacer un ARP para buscar cuál es el siguiente salto a nivel de capa 2 y así voy a transmitir el paquete. Si yo no encuentro una regla de traducción, si no encuentro una regla de ARP o un ARP que me defina cuál es el siguiente salto a nivel de capa 2, voy a tirar el paquete de manera silenciosa. Solo un debug ARP me va a definir si el paquete fue tirado o no. Vamos a entrar a los esquemas de firewall. ¿Qué es o cuáles son los esquemas de firewalls que maneja? ¿Qué modos tengo? Y qué consideraciones tengo en cada uno de estos modos. Los modos principales que maneja el firewall son modo ruteado y modo transparente. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El modo ruteado es básicamente el firewall que conocemos, el firewall que decrementa el TTL en 1, el firewall que se ve como un salto en la red, el firewall al que en general apuntaría en el caso de ser mi puerta de salida, aquel firewall que tiene capacidad de correr OSPF o RIP y ser un salto dentro de mi next hop, de mi hop count para salir a la internet. Cada interfase debe de estar en segmentos de red independientes. Esto es importante. El siguiente modo es el modo transparente. Un modo transparente o un firewall invisible no se ve cuando yo estoy haciendo un route, una búsqueda de rutas, por así decirlo. No decremento mi TTL en 1, no aparezco como siguiente salto. Yo voy a estar invisible, represento un tope en el cable, pero voy a seguir inspeccionando el tráfico de manera como lo hace un firewall. ¿Qué nos da esto? Nos da la facilidad de tener las interfaces en el mismo direccionamiento de red. Yo puedo tener las dos interfaces que generan entrada y salida en el mismo esquema, en el mismo segmento, con la misma dirección, no con la misma dirección, pero con el mismo direccionamiento y la misma máscara. Esto nos da facilidad en la administración. Y por supuesto es importante mencionar que no soporto NAT. A partir de la versión 3.2, lo único que soporto en el concepto de NAT es NAT estático. ¿Cuáles son las diferencias? Ya las comentamos. Este es el esquema de modo ruteado, el de la izquierda. Tengo diferentes IPs en mis interfaces. Y el esquema de la derecha, tengo el mismo concepto de IP, el mismo segmento de red, pero son interfaces distintas. ¿Qué es lo que va a diferenciar esto? Como podemos ver, las VLANs. Las VLANs son aquellas que nos van a definir que son interfaces independientes. ¿Qué ventajas o qué consideraciones tenemos del firewall del modo transparente? El modo transparente opera en capa 2, no se vuelve un salto, no se vuelve una puerta de salida, es transparente totalmente para los usuarios o para los equipos que están interconectados a él. Separo las redes sin necesidad de romper mi direccionamiento actual. Por supuesto me permite una instalación más limpia y puedo mantener el esquema de direccionamiento, cosa muy importante cuando yo tengo una red establecida y necesito protección y no quiero rehacer todo. Y por supuesto el hecho de mantener el mismo esquema de direccionamiento, léase el mismo segmento en mis dos interfaces, pero ser una inspección de capa 2 no me va a restringir la inspección de protocolos IP. Más detalles sobre el Transparent Firewall. Previo a la versión 3, solo soportaba dos interfaces, interfaz de entrada e interfaz de salida. Posterior a esa versión ya tengo bridge groups, ya tengo la capacidad de unir interfaces o hacer bundles de las interfaces. Cada interfase está asignada a VLANs. Estas VLANs son las que diferencian el tráfico y el firewall se encarga de conmutar dichas VLANs. Todo está negado por defecto, incluyendo el tráfico IP, como en el firewall normal.
y es necesario permitir dicho tráfico con listas de acceso, tanto de tipo IP como de tipo Ethernet. NAT estático es el único que está soportado posterior a la versión 3 y todo tráfico IP es inspeccionado, todo tráfico que no es IP no es inspeccionado excepto por listas de acceso. Dentro del concepto de Transparent Firewall, los bridge groups son independientes de otros grupos. Para poder comunicar dos bridge groups entre sí, el tráfico necesita salir del Firewall Services Module y a su vez entrar de nuevo. Las interfaces de salida son determinadas por las direcciones de capa 2. El firewall mantiene una tabla de MAC como lo haría un switch. A diferencia de un switch, el firewall no hace flooding o no hace difusión de una dirección cuando no la encuentro. Si yo tengo necesidad de pasar BPDUs a través del Firewall Services Module, es necesario permitirlos explícitamente para tener un mejor desempeño. Y en el caso de que tenga BPDUs, el Firewall Services Module va a reemplazar el header del BPDU al atravesar tal. Otra nota importante, a pesar de que el Firewall Services Module está en capa 2 y no tiene como tal dirección IP en las interfaces, yo requiero una dirección IP de administración. Esta dirección IP de administración es necesaria, puesto que en el caso de no tenerla o quitarla, si ya la tuviera, el tráfico no va a pasar a través. Ahora, ¿quién está soportado en el Transparent Firewall? Pues, por supuesto, protocolos de ruteo dinámico. ¿Por qué? Porque el firewall no existe. El Transparent Firewall no existe a nivel de direccionamiento IP. No se soporta NAT previo a la versión 3.0 o 3.1 y las direcciones de IPv6 no están soportadas para bridge groups. Multicast sí puede pasar a través, pero no está soportado para que el firewall sea un punto de reunión o un rendezvous point o algo similar. Llegamos a la segunda pregunta. ¿Qué tipo de operación se soporta dentro del Firewall Services Module? A. Multicontexto. B. Multicontexto en monomodo, routed versus transparent. C. Multicontexto en multimodo, routed y transparent, o ninguna de las anteriores. Por favor, envíen sus respuestas. Continuamos con el esquema, con la presentación. Entramos a un punto importante en donde se tienen que analizar recursos del firewall cuando se obtiene este esquema. Son contextos. ¿Qué es un contexto o a qué se refiere contextos? Los contextos es la virtualización de los firewalls. Yo tengo una caja física y tengo la posibilidad de definir múltiples firewalls dentro de esa caja. Como vemos en este esquema, tenemos lo que son jerarquía de contextos. Tengo el contexto de sistema o el contexto de ejecución, contexto de administración que es obligatorio y puedo definir contextos independientes de cada uno. Estos van a trabajar sobre este mismo esquema y cada uno de estos van a ser totalmente independientes. No se heredan y puedo asignar diferentes recursos a cada uno de estos contextos. ¿Esto para qué me sirve? Para definir políticas, para definir redes independientes, etcétera, etcétera. Esta es la forma en cómo yo vería un firewall desde el punto de vista normal, un firewall físico, y desde el punto de vista de contextos, en la parte que viene adentro. Cada uno de ellos tiene una interfase de salida, una interfase de entrada. Puedo incluso compartir las interfaces, lo que le llamamos interfaces compartidas o shared interfaces, y las políticas, de nuevo, son totalmente independientes. Yo puedo definir, además, qué interfaces le asigno a cada uno de esos firewalls, qué recursos le asigno a cada uno de esos firewalls desde el punto de vista de conexiones, desde el punto de vista de traducciones, desde el punto de vista de administración. Todo eso está controlado. ¿Qué es importante considerar cuando tengo un context o cuando tengo contextos en mis firewalls? La forma de clasificación de paquetes. ¿Por qué? El firewall necesita saber sobre qué interfase o sobre qué contexto voy a enviar el tráfico que estoy recibiendo. ¿Por qué? Para saber, por supuesto, qué políticas aplicar y cuál es el destino. Es importante definir que la clasificación de paquetes los genera el PC Complex o el CPU. Todos y cada uno de los paquetes que entran o salen del firewall necesitan clasificación y una vez asignados a un contexto, es decir, ya clasificados,
van a ser afectados por las políticas de ese contexto al que fue asignado, no por otro, por ese únicamente. Y por supuesto, por definición, cuando ya ha sido clasificado, implica que la sesión ha sido establecida. Dentro de los conceptos de clasificación, los firewalls, incluyendo el ASA, tendrían diferentes modos de clasificación, ya sea por dirección MAC o por traducciones, o por regla de traducciones. En el caso del Firewall Services Module, la dirección MAC es la misma para todas las interfaces. Recordemos que el Firewall Services Module utiliza VLANs, interfaces virtuales. No puedo utilizar la MAC address para clasificar. ¿Qué me queda? Me queda la interfase o la VLAN única de ingreso y las traducciones que estoy definiendo. Estas dos políticas o estos dos parámetros son los que voy a utilizar para clasificar el tráfico de entrada, principalmente de entrada. El de salida no tiene tanto problema. A continuación vemos un ejemplo del clasificador. Como vemos, source and la fuente y el destino definen una IP y esta IP concuerda con una traducción que yo tengo. Esta traducción va a generar la clasificación a mi contexto 3 porque ahí es donde yo definí esa traducción. En este caso, la interfase que tenemos compartida es la interfase outside y en la mayoría de los casos la interfase compartida va a ser la outside. De ahí que necesitemos clasificar el tráfico. Si yo tengo la interfase compartida como interfase compartida la outside, tengo que definir mis reglas de traducción para que éstas clasifiquen el tráfico de entrada o de salida. Este es el ejemplo más claro. ¿Qué otras cosas son importantes dentro de los recursos del Firewall Services Module cuando estoy definiendo contextos? Las listas de acceso. Las listas de acceso, como comentamos con anterioridad, tienen un límite, así como las traducciones. Pero las más importantes o en general a las que se llegan más fácilmente por el número por el límite, por el número de listas de acceso que tengo son las listas de acceso como tal. Recordemos que estas son compiladas por el control point o por el procesador y enviadas a la NP3 una vez que ya fueron compiladas. Durante este proceso de compilación es normal que el procesador se me vaya al 99% porque tengo que generar una optimización de estas listas de acceso. Y una vez que termine esta compilación, las voy a mandar a mi NP3 ya de manera óptima y el procesador bajará. ¿Qué sucede cuando yo mando esas listas de acceso a mi NP3? Si la descarga fue exitosa, veremos el mensaje que viene en descarga exitosa, de lo contrario veremos el mensaje inferior. Vamos a ver más adelante por qué podríamos tocar ese límite de listas de acceso. Cuando yo tengo contextos, por defecto, el Firewall Services Module genera particiones de las cuales yo tendría 12 contextos. El número total de listas de acceso se reparte entre esos 12 contextos, independientemente de que yo solo tenga uno o dos contextos. Entonces, al haber una repartición en un número mayor de particiones, lo que voy a hacer es voy a tener un número menor de listas de acceso. ¿Qué nos ayuda o cómo podríamos cambiar esto? A partir de la versión 2.3 existe el comando Resource ACL Partition, el cual permite configurar entre cuántas particiones reales voy a estar compartiendo mis listas de acceso o repartiendo mis listas de acceso. Además, vamos a tener la capacidad de agregar el Allocate Partition, que permite asignar el contexto a la partición de listas de acceso. Esto nos va a permitir tener un modo más óptimo o una cantidad mayor de listas de acceso. Dentro de los límites que comentábamos del Firewall Services Module tenemos los siguientes. A partir de la 2.3, como ven, tenemos un número de 56.627 ACEs, Access List Entries. Esto se incrementa en la versión 3.1 y a partir de la versión 4 tenemos la capacidad de hasta 100.500 entradas de listas de acceso. Siguen siendo limitadas, por eso es recomendado que sus listas de acceso no las hagan tan granulares en la medida que eso se pueda. Es decir, puedo generar supernetting o subnetting, dependiendo de qué es lo que necesite, pero el hacer una lista de acceso muy granular, muy granular, va a hacer que lleguemos al límite más pronto. También es importante mencionar que a pesar de que yo tenga una lista de acceso con una sola línea, si yo tengo object groups o grupos de objetos dentro de esa lista, tanto para fuente como destino, recuerden que un object group es el que
para facilitar administración, un número de host, un número de redes, un número de puertos. Esos van a generar una combinación sobre esa única línea. Si yo despliego mi lista de acceso con el Show Access List, voy a ver todas esas listas de acceso o todas esas entradas, y esos me van a ocupar listas de acceso que yo tendría. Dentro de los demás límites tenemos las reglas, también se incrementan las reglas de AAA, los NATs o las definiciones de NAT también se incrementan, las traducciones de estáticas se mantienen iguales, las listas de acceso con política o de NAT con política también se incrementan, y casi todo lo demás se mantiene igual. Las conexiones son alrededor de 999,000, casi 1,000,000 de conexiones se mantienen, y es lo que le da el alto desempeño al Firewall Services Module. A partir de la versión 4, tenemos la opción de optimizar las listas de acceso. Como saben, el procesador compila las listas de acceso, pero esas las envía a la NP3. Yo necesito de alguna forma optimizar esa búsqueda de listas de acceso o la búsqueda de ese árbol de esas listas de acceso. Este Access List Optimization Enable, este comando nos permite esa optimización en esa búsqueda. Y por supuesto en la aplicación de tales listas de acceso, lo cual nos permite tener el tráfico más rápido, más eficiente. Llegamos al punto de consideraciones especiales. Dentro de las consideraciones especiales que voy a comentar son para el tráfico y para el alto desempeño del tráfico. Las consideraciones anteriores sobre lo que era los contextos son especialmente las listas de acceso y la asignación de recursos. ¿Qué es el Firewall Services Completion Unit? La unidad de complemento. Esta es una ayuda para el Firewall Services Module o una ayuda para el tráfico que pasa. ¿Por qué? Porque la arquitectura del firewall y de las mismas procesadoras en ocasiones provoca que los paquetes sean recibidos en un orden, y al ser inspeccionados en ese orden no necesariamente salen en ese mismo orden. Hay veces que el firewall reordena esos flujos. ¿Qué es lo que provoca? Provoca que se generen retransmisiones, y en muchos casos provoca que el tráfico se alente. ¿Qué nos permite o qué nos da la opción de asegurarnos que ese orden se mantenga? Lo que es el NP Completion, el CSOP NP Completion Unit. Lo que nos va a decir desde el punto de vista del Firewall Services Module es que mantenga el orden en el que se recibieron. No los reordenes, deja que pasen como están. Es decir, si yo recibo un paquete 1, el paquete 2 antes del paquete 1, voy a honrar ese envío, no voy a esperar a que salga uno para enviar el otro. El siguiente punto es el FastPath y el Selective ACK. Como recordamos, el Firewall Services Module tiene un FastPath, que es lo que nos permite el tráfico óptimo el paso del tráfico óptimo a través de él. El Selective ACK tiene problemas con este tipo de flujo o con este tipo de camino. ¿Por qué? Porque el Selective ACK nos permite reenviarle al emisor qué tipo o qué segmentos de esa comunicación de TCP fueron los que perdí, para que me los reenvíe. Recordemos que el Firewall Services Module hace un reorden o genera un nuevo número de secuencia, y esto nos genera un problema con el Selective ACK. Es por esto que la recomendación es limpiarlo, y en el mejor de los casos es deshabilitarlo, o en el mejor de los casos, cuando sé que voy a tener Selective ACK o cuando necesito esta funcionalidad, el mejor de los casos es deshabilitar el cambio de número de secuencia. Las mejores prácticas o las recomendaciones que daríamos para el Services Module. Por supuesto, habilitar, y de ahí me corrijo, habilitar con H, no con A. Habilitar IP Verify Reverse Path en todas las interfaces. Habilitar esto nos da la opción de tener certeza que el tráfico que estoy recibiendo es legítimo desde el punto de vista de que quien lo recibe es el direccionamiento que necesita enviarlo. Cosa importante, en general los Firewall Services Modules
están enfocados a proveedores de servicio y como tal tenemos una cantidad de tráfico impresionante pasando otra vez. ¿Qué sucedería si nosotros tuviéramos un servidor de DNS o un servidor de web o algo así detrás de este equipo? Pues si no tenemos la protección adecuada y tenemos un ataque, podríamos afectar al servidor si dejamos pasar absolutamente todo. Por eso es necesario y recomendable limitar las conexiones embriónicas y las conexiones máximas en algún punto para ese servidor. Esto se hace en la configuración de NAT. Por supuesto, un syslog, siempre es necesario configurar un sistema o un servidor que me reciba los mensajes que el firewall está generando, tanto de sistema como los mensajes de error. Por supuesto, una vez que definamos el syslog, es importante personalizar los mensajes que yo necesito. Recordemos que el Firewall Services Module, así como los demás firewalls y la mayoría de los equipos Cisco, tienen niveles de logueo, desde el nivel 0 hasta el nivel 7. Estos me dan una cantidad de mensajes independiente. Si yo defino un nivel 7, que es el nivel debugging, me va a mandar absolutamente todo. Pero si yo tengo uno de esos mensajes, un mensaje importante para mí, dentro del nivel 7 y lo habilito, voy a flodear o voy a terminar tirando mi servidor de syslog. Lo que necesito hacer es controlar y personalizar a qué nivel quiero ese mensaje, o qué niveles no quiero, o qué mensajes no quiero. Es importante también utilizar solo SSH para administrar. De entrada, solo si es en la interfase Inside, es la única interfase donde podría administrar mi firewall de manera con protocolo Telnet. En el caso de cualquier otra interfase, siempre va a ser con SSH. Independientemente de eso, recomendamos siempre utilizar SSH para administración. También es importante tener un esquema de autenticación, de registro y de autorización para controlar el Firewall Services Module. Por supuesto, TACACS nos brinda esta posibilidad, Radius no en su totalidad, y local nos da esa opción, pero no nos da de la forma la forma granular que lo hace TACACS. Si tengo una DMZ, a pesar de que sea una DMZ que yo controlo, es recomendable restringir el acceso de esa DMZ hacia mi red interna. Solo lo que necesito es lo que debería permitir. Y por supuesto, es importante definir una práctica de reserva para la carga del CPU, es decir, qué cantidad de conexiones, qué cantidad de traducciones, en el caso de multicontexto, asignar los recursos específicos a cada contexto. Cabe mencionar que para el concepto de contextos, la asignación de recursos se hace siempre en el System Context. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si requiero mayor información? Por supuesto, tenemos lo que es el Support Forum, tenemos el foro abierto ya en español. Es importante leer las ligas de configuración del Firewall Services Module y, por supuesto, las páginas de soporte que están en Cisco. Y, por supuesto, la última pregunta. Dentro de la arquitectura del Firewall Services Module, ¿qué elemento se encarga de las operaciones complejas como inspección avanzada de protocolos? A. NP1 o Network Processor 1, B. Network Processor 2, C. Network Processor 3 y D. PC Complex. Por favor, envíen sus respuestas. Muchas gracias, Iván, por tu excelente presentación. También quiero agradecer a todos los que participaron en las preguntas, en los polling questions que hicimos. Y en un momento vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. Ahora vamos a tener unos poquitos minutos para poder responder a algunas de las preguntas que ustedes han hecho y se las voy a empezar a hacer a Iván para que las pueda empezar a contestar. Algunas de ellas ya fueron respondidas por el panel de expertos. Iván, la primera pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre los access lists? Las diferencias entre los access lists, ¿te refiere a...? Entre los diferentes tipos de access lists que pueden configurar en los Firewall Services Modules. Correcto. En general, las listas de acceso que el Firewall Services Module soportan son las listas estándar, que solo definen una fuente o un destino o solamente una IP.
Estas son mucho más específicas para control de usuarios por AAA. Y las que soporta principalmente y las que se manejan principalmente son las listas extendidas que generan, que nos permiten configurar origen, destino, tanto de puerto como de dirección IP, y incluso por tiempos. Okay, muy bien. La segunda pregunta es, ¿el Firewall Services Module tiene algún filtrado para proteger los ataques de DDoS? Sí, como comentamos, el Firewall Services Module tiene el concepto de TCP Intercept. Si bien no es un guard como tal de DDoS, sí tiene la posibilidad de configurar límites para la cantidad de conexiones que voy a estar permitiendo. Estos límites, el TCP Intercept, una vez que yo llego a ese límite, lo que va a suceder es que no voy a permitir mayor conexión. Si bien no es una protección tan fehaciente como lo que sería un Anomaly Guard o un Anomaly Detector, que también son de Cisco, nos dan la opción de proteger ese servicio o ese servidor. Desde el punto de vista del usuario, probablemente esté negado el servicio, pero una vez que esas conexiones máximas que se alcanzaron se reduzcan, el servidor va a estar todavía en pie, a diferencia de que quede completamente inservible. Okay. La siguiente pregunta es, por favor, Iván, ¿me podrías dar tu opinión de un switch del 6500 con una Supervisory 720 y una versión del iOS del 12.2.18 SXF16 con la intención de un Firewall Service Module versión 4.1.6? ¿Algún comentario con respecto a las versiones del iOS con las que mencionamos? Claro, por supuesto el Firewall Services Module requiere ciertas consideraciones cuando necesito configurarlo. En el caso de la 720, de entrada, para poder correr la 720 yo requiero una versión. Si esta versión soporta la 720, es casi seguro que voy a soportar el Firewall Services Module en versión 4. Sin embargo, no tengo la respuesta exactamente como le gustaría. Entonces, podríamos guardar esta para el Ask the Expert. El Ask the Expert, ok, perfecto. Y también la pregunta es con respecto a lo mismo, si en qué ranura en especial del 6513 se debe de instalar el Firewall Services Module. Sé que hay un documento por ahí que da la respuesta. Sí, hay un documento, sin embargo, creo que es dentro del punto de vista del 6500, los primeros 2 slots deberían de ser para las supervisoras y los demás, en mi entendimiento, pueden ser utilizados para cualquier interfase. Dentro de esos puede estar el Firewall Services Module, pero mayor información más específica sí están en la hoja de datos. Ok, perfecto. Queda tiempo para 2 preguntas. Hace mucho que no utilizo un Firewall Service Module de Cisco. El último que utilicé fue un PIX 515. ¿Cuál es la diferencia más significativa entre el Firewall Services Modules y un PIX? Perfecto. Así como en el Firewall Services Module y en el ASA, pues de entrada las interfaces. Las interfaces no son físicas, son interfaces VLANs. Lo más importante es que el PIX básicamente está listo para ser usado desde que lo sacas de la caja. El Firewall Services Module no del todo. En el Firewall Services Module tienes que asignar las VLANs desde el punto de vista del switch, las VLANs que vas a enviar a inspección al firewall, y una vez haciendo esto necesitas asignar esas VLANs con, por supuesto, los niveles de seguridad y sus direccionamientos IP. De las diferencias más importantes son las interfaces, las listas de acceso con los respectivos límites y, por supuesto, la administración vía VPN, que solamente lo permite el Firewall Service Module, y en el PIX tengo la capacidad de generar VPNs de acceso remoto y de punto a punto. Sí. La última pregunta es, Firewall Service Module no soporta VPN. Si es así, ¿por qué? Porque es un elemento de protección como tal, es un elemento de firewalling y por supuesto porque no tiene los chips necesarios, es decir, no tiene el chip de encripción.
Cabe mencionar de nuevo, sí lo soporta, pero solo para administrar el Firewall Services Module. Es decir, un VPN client solo se conectaría para administrarlo y para generar SSH o algo similar a través de. Pero como tal no es una solución. Además, consideremos que para soluciones de encripción desde el punto de vista modular tenemos también lo que son las encryption modules o los encryption blades que van incluso sobre los 6500, las famosas SPAs. Por eso es que no fue definido para eso, porque cuando estamos hablando desde el punto de vista de blades o de cuchillas dentro de los equipos 6500, 7200 o 7600, tengo cuchillas especializadas. En el caso del 6500 es el SPA para la encripción. Perfecto. Pues muchas gracias, Iván. Sé que hay algunas preguntas, estas van a ser respondidas por los community, los otros expertos en el tema. También quiero informarles que vamos a subir un documento con todas las preguntas que todos ustedes hicieron y la vamos a hacer disponible en la comunidad en español. Ya les he mandado a todos los participantes el link donde estaremos poniendo el video, el documento, y también hay una sesión de preguntas y respuestas. Con esto concluimos la sesión del evento de hoy. Muchas gracias a Iván Martiñón por la excelente presentación. También quiero agradecer a Alexandro Carrasquedo, Alejandro Rodríguez e Itzcoatl Espinosa por responder a algunas de las preguntas técnicas que han hecho. Les quiero recordar que a los primeros 5 que llenen la evaluación de la presentación, terminando esta, van a recibir un regalo sorpresa. Entonces les invito realmente a llenar esa evaluación. Les quiero comentar que que Iván va a estar disponible a partir de hoy y hasta el 9 de septiembre en un evento que se llama Pregunte al Experto, que está ya abierto en la página en español. El link ya se les estará mandando y ustedes pueden seguir haciéndole sus preguntas a Iván con respecto al tema, todo lo que quieran saber de Firewall Services Modules. Todas las preguntas se las van a poder hacer a Iván y él estará respondiendo las preguntas todos los días. También quiero anunciar los próximos eventos. Estos el próximo va a ser el 13 de septiembre en inglés, también relacionado con security, y el tema es ¿qué puedo hacer para proteger mi red que no sea hackeada? El experto Yassif Rahim, él es líder técnico del grupo de servicios avanzados en Carolina del Norte, y usted se puede registrar en www.com.ciscolive.diagonal.at. El link está en el chat. Para aquellos que hablan polaco, tenemos el gusto de presentar de hacer el primer webcast en polaco, y eso será, de hecho va a ser el 27 de septiembre. Pero bueno, si usted habla polaco, podrá ver información al respecto en la página de la comunidad. Los invitamos especialmente a esta audiencia a participar activamente en la comunidad en español, que ya está disponible para todo el público, y pueden ahí hacer todas sus preguntas con respecto a cualquiera de los temas que más les interesan. También tenemos un piloto de la página en portugués, y el link de hasta abajo también lo vamos a mandar en un momento. Si usted habla portugués, también lo invitamos a participar en el piloto. Muchas gracias por su asistencia. Le reitero, nos interesa muchísimo que por favor llene la evaluación, pues así una de las preguntas es qué tema quiere escuchar, y estamos planeando el próximo webcast en español para el 29 de noviembre. Siempre será el último martes de mes, cada 3 meses, y nos interesa mucho saber cuáles son los temas de su interés. Entonces, por favor, llene la evaluación. Muchas gracias y lo esperamos para el próximo evento. Con esto concluimos nuestra sesión. Recuerde que un cuestionario aparecerá al momento de cerrar este programa. Tenga un buen día.